Las placas solares que se encargan de transformar la radiación solar en energía eléctrica disponible para utilizar en la red tienen como característica fundamental su curva de tensión-intensidad. Independientemente del tipo de placa, de su potencia y del fabricante, esta curva siempre representa la intensidad que se obtiene de la placa respecto a la tensión, con distintas curvas que dependen de la radiación solar que incide sobre la placa. Las mejores condiciones de radiación solar se obtienen con 1000 vatios por metro cuadrado y el fabricante nos proporciona esta curva como punto de referencia, pero además nos proporciona curvas adicionales descendentes que nos indican esa misma relación entre tensión e intensidad para 800, 600, 400 vatios por metro cuadrado, etc. A partir de los datos de tensión e intensidad con los que se construyen estas gráficas podemos obtener también las curvas de potencia, tal como se ve en la que tenemos ahora en pantalla. Esta gráfica de potencia es también muy importante puesto que nos proporciona el punto de máxima potencia de la placa del que extraemos las características para 1000 vatios por metro cuadrado que normalmente en las placas solares se indican como intensidad de máxima potencia y tensión de máxima potencia de la misma. Es decir, nos indican la tensión e intensidad en las mejores condiciones posibles de funcionamiento a 1000 vatios por metro cuadrado. Con un sencillo experimento realizado en el laboratorio podemos simular las condiciones en las que los fabricantes realizan este tipo de mediciones y obtienen las curvas. Y para ello vamos a utilizar una placa de pequeño tamaño con 4 células solares de silicio policristalino, a la que conectaremos una carga variable que nos va a permitir ir colocando cargas diferentes a medida que avance el experimento, de manera que vayamos obteniendo distintos puntos de tensión e intensidad para cada una de esas cargas que al final nos permitirán representar la gráfica y obtener unos resultados parecidos a los que hemos visto con anterioridad. No vamos a utilizar la radiación directa del Sol, puesto que esta es variable y no nos permitiría tener unas condiciones similares durante todo el experimento, sino que vamos a utilizar un foco cuya radiación, cuya luz incide directamente sobre la placa a poca distancia, de manera que prácticamente se mantenga uniforme durante toda la toma de datos, que se van a recoger mediante un voltímetro y un amperímetro que estarán conectados directamente sobre la carga y sobre la placa, de manera que al final obtengamos para cada carga conectada a la placa esa pareja de valores de tensión e intensidad. El montaje eléctrico que hemos de realizar es tan sencillo como el que vemos en pantalla, en donde el foco ilumina la placa solar, de ella extraemos la energía que va a la carga variable y en medio colocamos los dos aparatos de medida para obtener los valores en cada uno de los puntos en los que estamos trabajando. Aquí vemos cómo se realizaría el montaje de forma muy sencilla, en donde desde los terminales de la placa conectamos en serie el amperímetro de manera que llegue toda la corriente hasta él, sea atravesado por la misma, y desde la salida del amperímetro llevemos el cable correspondiente hasta la carga variable que va a recibir y consumir la energía que estamos produciendo. Adicionalmente a esto, lo que haremos será conectar el voltímetro en paralelo con la placa solar o con la carga, puesto que va a ser prácticamente indiferente para el resultado de la medición. Aquí se ve finalmente cómo queda la disposición de todos los elementos con los que vamos a estar trabajando, a la espera de conectar el foco e iluminar la placa para comenzar a realizar las mediciones. Únicamente hay que tener en cuenta que por motivos de seguridad para la placa, las condiciones iniciales con las que comenzamos a medir es con la carga máxima, es decir, vamos a conectar esa carga con todos los potenciómetros girados de manera que tengan el valor máximo de todos los posibles que pueden recorrer. En estas condiciones conectamos el foco que ilumina la placa solar y a partir de ahí podemos ver directamente sobre la pantalla de cada uno de los medidores que nos dan una primera pareja de valores para un valor elevado de la carga. Aunque evidentemente el primer valor que vamos a tomar es con la carga desconectada y nos dará la tensión de vacío con la intensidad nula. A partir de aquí iremos variando el valor de la carga y progresivamente, a medida que vamos realizando esas variaciones, iremos obteniendo distintas parejas de valores de tensión e intensidad, tal como estamos observando en la pantalla, en la que a medida que vamos variando la carga va variando la intensidad y también poco a poco va descendiendo el nivel de tensión. Si disminuimos todavía más la carga, aumenta la intensidad y en menor medida va disminuyendo la tensión, sobre todo en estos primeros valores en los que la carga todavía es alta,
Hay que recordar que estamos trabajando solamente a 1,9 voltios y por tanto la placa solar consigue mantener unas buenas condiciones de tensión, es decir, se comporta prácticamente como un generador de tensión casi ideal. A medida que vamos exigiéndole una intensidad mayor, lógicamente la placa empieza a perder tensión y progresivamente nos va proporcionando mayor intensidad. Así iríamos obteniendo las parejas de valores que estamos viendo ahora en pantalla para la tensión y para la intensidad. Iríamos anotándolos en una tabla de valores en la que no es necesario en principio indicar la carga sobre la que estamos trabajando, sino solamente las parejas de valores de tensión e intensidad. Y a partir de estos valores lo que haríamos sería trasladarlos mediante un programa de cálculo o directamente realizando la gráfica a mano para obtener como resultado la gráfica tensión-intensidad de la placa solar, que en este caso vemos que se parece mucho a los resultados que nos ofrecen los fabricantes para una placa estándar. Si además de eso combinamos los datos de tensión e intensidad, obteniendo la potencia, la gráfica que obtenemos es la que vemos en pantalla, que también es muy parecida a la que obteníamos con anterioridad. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que este tipo de experimentos se realiza con equipos estándar que son muy rápidos a la hora de tomar todos los datos y que mantienen la temperatura constante a 25 grados para que sirvan como referencia, puesto que en nuestro caso el propio funcionamiento de la placa haría que se fuese calentando ligeramente aunque tomásemos los datos rápidamente y que por tanto la curva no fuese exactamente para una temperatura fija, sino que tuviese pequeñas variaciones que están incidiendo sobre las medidas que estamos realizando. En cualquier caso, el resultado es lo suficientemente interesante y significativo como para que el experimento nos muestre cómo se realiza esta toma de datos por parte de los fabricantes de placas solares fotovoltaicas.